La copita de tequila reposado tembló en la mano de mi hija mientras me la ofrecía con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Algo andaba mal. Supe en el momento que la vi filmándome con su reloj inteligente que esta no era una simple reunión familiar. Me llamo don Ernesto Cárdenas, tengo 72 años y estoy jubilado después de 4 décadas como contador principal para una empresa exportadora de agave en Jalisco. Mi vida ha sido una serie de cálculos cuidadosos, cada peso rastreado, cada inversión medida, cada decisión financiera sopesada, con la precisión que solo un hombre de números puede apreciar. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Tequila, hijo de un agricultor de agave, que me enseñó el valor del trabajo honesto y la importancia de nunca gastar más de lo que se gana. Estudié contabilidad en la Universidad de Guadalajara, graduándome con honores en 1975. Me casé con Elena Medina ese mismo año, una mujer hermosa con ojos como el ámbar del mejor tequila añejo. Nuestra hija Mariana nació 2 años después, llenando nuestra casa modesta con risas y sueños. Elena falleció hace 15 años, llevándose consigo una parte de mi corazón, pero dejándome con el tesoro de nuestra hija. O al menos eso pensaba yo. Mi Mariana, mi única hija, siempre fue ambiciosa. De niña soñaba con palacios mientras dibujábamos presupuestos familiares en la mesa de la cocina. De adolescente hablaba de empresas internacionales, mientras yo le enseñaba a balancear una chequera. Esa ambición, esa hambre de más, era algo que yo admiraba en ella. Un fuego que su madre también poseía. Pero esa ambición se transformó en algo más oscuro, más venenoso, cuando se casó con Luis Medina hace 6 años. Un hombre 15 años mayor que ella, con el cabello siempre perfectamente arreglado y trajes que costaban más que mi salario mensual en mis mejores años. Se hacía llamar el Elon de Jalisco, aunque su incubadora tecnológica no había producido nada más que deudas y presentaciones de PowerPoint, llenas de gráficos ascendentes sin sustancia detrás. Su hermosa villa en las colinas de Guadalajara se erguía como un monumento a su éxito imaginario, con sus 5 habitaciones, piscina infinita y vista panorámica de la ciudad. Lo que nunca supieron es que yo pagaba la hipoteca cada mes, 1.200.000 pesos anuales saliendo silenciosamente de mis ahorros de jubilación. También cubría las crecientes deudas de la incubadora tecnológica de Luis, esa entidad mítica de la que presumía en cada función social de la alta sociedad tapatía. 6 millones de pesos en los últimos 3 años, transferidos discretamente a cuentas corporativas que se vaciaban tan rápido como yo las llenaba. Mi hija alguna vez tuvo mi mente práctica, mi habilidad para ver la verdad en los números, pero Luis la había transformado. Poco a poco fue cambiando su vocabulario, su forma de ver el mundo. Ahora hablaba de disrupciones y escalabilidad y capital de riesgo, palabras que flotaban como burbujas hermosas pero vacías, que no significaban nada sin los números sólidos que las respaldaran. Su guardarropa cambió de prendas prácticas a diseñadores italianos. Sus amigas ya no eran sus compañeras de universidad, sino esposas de empresarios y figuras de la sociedad. Su mundo se había convertido en una elaborada obra de teatro donde el dinero real, mi dinero, pagaba por una fantasía que ellos actuaban cada día. La invitación a su casa en Tlaquepaque llegó como una sorpresa un miércoles por la mañana. El sobre de papel grueso con bordes dorados contenía una tarjeta elegante, anunciando una tequilada familiar para el sábado siguiente. Mariana había estado distante durante meses, cancelando nuestros almuerzos semanales con excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones con inversionistas japoneses, videoconferencias con Silicon Valley, presentaciones para fondos de capital europeos. La tequilada, según afirmó cuando la llamé para confirmar mi asistencia, era para celebrar una nueva ronda de financiamiento para la incubadora. $10 millones, dijo con emoción en su voz. Un hito para la tecnología mexicana, insistió.
Yo sabía que esto era mentira. No había nuevo financiamiento. Había revisado sus cuentas apenas unos días antes, aprovechando que Luis me había pedido ayuda para preparar documentos para un préstamo bancario. Los números contaban una clara historia de inminente colapso. Deudas acumuladas, préstamos en mora, proveedores sin pagar, empleados a punto de renunciar, un castillo de naipes sostenido únicamente por mis transferencias mensuales. Fui a la tequilada de todos modos, conduciendo mi viejo Volkswagen Jetta a través de las calles empedradas de Tlaquepaque, mientras el sol comenzaba a descender. Un padre no puede resistirse al llamado de su única hija, incluso cuando la sospecha carcome sus entrañas como un ácido lento. Me vestí con mi mejor guayabera blanca y pantalones de lino. Un atuendo modesto comparado con lo que sabía que encontraría en esa fiesta. Llevaba conmigo un regalo para mi nieta Sofía, una estudiante brillante de 16 años que había heredado mi cabeza para los números, pero también la belleza y gracia de su abuela Elena. Un libro sobre finanzas, personales envuelto discretamente, y un sobre con 20,000 pesos para su fondo universitario. Siempre invertí en el futuro real, no en las fantasías presentes. La casa estaba iluminada como un barco de crucero en la noche, cada ventana brillando, luces de colores iluminando los antiguos muros coloniales. El contraste era doloroso a los ojos entrenados de un hombre que valora la armonía. El interior estaba lleno de costosos muebles modernistas que chocaban violentamente con la arquitectura colonial del siglo XVIII. Sillones de cuero italiano blanco junto a columnas de cantera. Lámparas de diseño alemán colgando de techos con vigas centenarias. Arte contemporáneo abstracto en paredes que alguna vez albergaron santos católicos pintados a mano. Todo gritaba, dinero nuevo y gusto confuso, la combinación que siempre hace que los verdaderamente adinerados de Guadalajara arruguen discretamente la nariz. Luis me saludó en la entrada principal con un apretón de manos aplastante y ruidosas proclamaciones sobre su último proyecto, algo sobre blockchain en cultivos de agave que revolucionaría la industria tequilera. El futuro de la agricultura mexicana, proclamó mientras me palmeaba el hombro con demasiada fuerza. Hablaba demasiado rápido, gesticulando con manos cuidadas que claramente nunca habían tocado la tierra que pretendía transformar. Su traje azul marino tenía la etiqueta discreta de un diseñador italiano, cuyo nombre reconocí por las revistas que Mariana dejaba en mi apartamento. Su reloj suizo brillaba bajo las luces del recibidor, probablemente costando más que todos los muebles de mi hogar juntos. Mariana revoloteaba por la habitación, haciendo de anfitriona para una mezcla extraña de vecinos ricos, socios comerciales potenciales y figuras menores de la sociedad tapatía. La observé durante varios minutos desde mi rincón, junto a una antigua fuente de cantera. Su vestido negro de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura. Sus joyas relucían con discreción costosa. Su cabello estaba perfectamente arreglado, en un estilo que seguramente había requerido horas en algún salón exclusivo. Era hermosa, como siempre lo había sido, pero algo en sus movimientos parecía mecánico. Su risa sonaba como cristal hueco. Su sonrisa estaba tensa, nunca llegando a esos ojos tan parecidos a los de su madre. Sus ojos se dirigían hacia mí, repetidamente desde diferentes puntos de la habitación, evaluándome, midiéndome. La vi susurrar a Luis cuando pensaba que yo estaba distraído con un mesero que ofrecía bocadillos. Él asentía y se palmeaba discretamente el bolsillo derecho de su saco. Mi mente de contador registró inmediatamente la discrepancia, como cuando una columna no suma correctamente. Algo no cuadraba en esta ecuación humana. Había venido con sospechas, pero ahora tenía certeza de que esta noche no era una celebración. Era algún tipo de trampa, algún tipo de representación con un propósito que aún no podía discernir completamente. Mi nieta Sofía apareció a mi lado, un rayo de luz genuina en este ambiente de falsedades. Me abrazó con el entusiasmo honesto que solo los jóvenes pueden ofrecer.
Me contó sobre sus planes para aplicar a universidades el próximo año. Sus ojos brillantes con ambiciones que, a diferencia de las de sus padres, estaban respaldadas por trabajo duro y talento real. Le entregué discretamente mi regalo. Ella lo aceptó con un beso en mi mejilla, prometiendo abrir el libro esa misma noche. La mención del sobre con dinero hizo que bajara la voz, agradeciéndome mientras miraba nerviosamente hacia donde su madre conversaba con la esposa de un banquero local. Me dijo que sus padres habían estado extraños últimamente, tensos, discutiendo en voz baja cuando pensaban que ella no podía escucharlos. Mencionó que habían cancelado su inscripción en clases de francés sin explicación, que el jardinero y la cocinera habían sido despedidos la semana anterior, que su padre pasaba noches enteras encerrado en su estudio, pequeñas discrepancias que mi nieta, con la agudeza heredada de mí, había notado y catalogado. Los mariachis llegaron cuando el sol terminaba de ponerse, creando un espectáculo de entrada por el patio principal. 12 hombres en trajes de charro negro con ornamentos plateados, instrumentos brillando bajo las luces estratégicamente colocadas. Su música llenó el patio, rebotando en los azulejos pintados a mano y el hierro forjado centenario. Los invitados aplaudieron con entusiasmo calculado, muchos ya bastante afectados por el tequila premium, que fluía generosamente. Me senté solo en un banco de madera tallada en un rincón del patio, observando la actuación con aprecio medido. La música siempre había sido un placer sencillo para mí, uno que no requería grandes gastos ni pretensiones. Fue entonces cuando Mariana se acercó con 2 copitas de reposado en una pequeña bandeja de plata. Sofía había sido llamada por su padre para saludar a algunos invitados importantes, dejándome momentáneamente solo. Las manos de Mariana temblaban ligeramente mientras me ofrecía una de las copitas. El tequila en su interior brillaba con un tono ámbar bajo las luces del patio. Noté que su reloj inteligente, uno de esos aparatos costosos que hacen de todo menos dar la hora con precisión, estaba posicionado de manera extraña en su muñeca, como si estuviera apuntando específicamente hacia mí. La pantalla tenía un pequeño punto rojo parpadeante que reconocí como indicador de grabación. Luis se había materializado a unos metros, con su atención inusualmente centrada en nuestra interacción, en lugar de en los inversionistas potenciales que normalmente monopolizaban su atención. Su postura parecía demasiado casual para ser natural, como un actor consciente de estar siendo observado. El tequila en mi vaso tenía una apariencia ligeramente turbia, comparada con otros que había visto servir durante la noche. Una casi imperceptible capa aceitosa flotaba en la superficie, visible solo para alguien acostumbrado a observar los más mínimos detalles. Los números, las observaciones, las discrepancias. Todo se alineó en mi mente como una hoja de cálculo perfectamente balanceada. La conclusión era inevitable y dolorosa. Querían que pareciera confundido y desorientado frente a los invitados. Estaba seguro de que habían disuelto algo en mi bebida. Una pastilla para dormir, quizás, o algo más fuerte para hacerme parecer senil, incoherente. Tal vez un ansiolítico de los que Mariana tomaba ocasionalmente para sus ataques de pánico, o algo recetado a Luis para sus supuestos problemas de sueño. El plan parecía claro ahora. Grabarme en un estado de confusión inducida, crear evidencia de deterioro mental. Había visto este mismo patrón antes con viejos colegas cuyos hijos se impacientaban por la herencia o el control de sus finanzas. Gonzalo Ramírez, mi antiguo jefe de departamento, víctima de un esquema similar por parte de su hijo mayor. Carmen Valdez, contadora principal de exportaciones, internada en un asilo después de que su sobrino creara un expediente de supuesta demencia. La revelación no dolió tanto como esperaba. Tal vez porque una parte de mí siempre supo que los números entre nosotros eventualmente no cuadrarían. Los números no mienten, y yo había calculado mal el carácter de mi propia hija durante años, haciendo ajustes, justificando discrepancias, ignorando señales de alarma.
El dolor verdadero vendría después. Lo sabía con la certeza de un hombre que ha visto muchos finales de ciclos fiscales. Por ahora, había cálculos inmediatos que hacer, decisiones que tomar. Una operación que ejecutar con la misma precisión con la que había manejado auditorías sorpresa durante 40 años. Sonreí. Un gesto que probablemente no llegó a mis ojos, y tomé el vaso con mano firme. Mariana se sentó a mi lado en el banco, su postura rígida de anticipación apenas disimulada. Su perfume francés flotaba entre nosotros, demasiado intenso para el ambiente ya saturado de aromas de comida, tequila y flores. Su pierna izquierda se movía rítmicamente, un tic nervioso que había tenido desde la infancia y que aparecía solo cuando estaba extremadamente ansiosa o culpable. Su mirada alternaba entre mi rostro y el reloj en su muñeca, asegurándose de que la grabación continuara. Luis se unió a nosotros casualmente, sentándose en un banco cercano, levantando su propio vaso en un brindis ligeramente prematuro. La banda de mariachis comenzaba ahora con las primeras notas de El Rey, ese himno al orgullo masculino mexicano que siempre me había parecido ligeramente ridículo. La oportunidad se presentó naturalmente, como todas las buenas oportunidades, para aquellos que son pacientes y observadores. Un mesero pasó demasiado cerca, casi tropezando con los pies extendidos de un invitado ebrio. La bandeja se tambaleó peligrosamente, captando la atención de todos momentáneamente. Me quejé del calor, un comentario predecible para un hombre de mi edad en una noche cálida de Jalisco. Abaniqué mi rostro teatralmente con la mano libre. Usé ese momento de distracción para intercambiar vasos con Luis, quien había colocado su copa momentáneamente en el borde de piedra de la fuente entre nosotros. Fue un movimiento simple, practicado inconscientemente durante años de manejar documentos sensibles sobre un escritorio, de intercambiar contratos y cheques y balances con clientes distraídos. Mis dedos, aunque ahora arrugados y ocasionalmente adoloridos por artritis incipiente, conservaban la agilidad y precisión de décadas de trabajo meticuloso. Él no lo notó. Sus ojos momentáneamente atraídos por el pequeño drama del mesero, luego fijos en mi rostro, mientras reanudábamos nuestra conversación superficial sobre el clima de Guadalajara. Esperaba mi deterioro como un buitre espera la muerte de su presa. Bebimos juntos, los tres. Mariana con pequeños sorbos nerviosos. Yo con la lentitud deliberada de quien saborea cada nota de un buen reposado, aunque el que yo ahora sostenía era probablemente el más barato que habían podido encontrar para servir a la mayoría de los invitados. El tequila quemó agradablemente bajando por mi garganta. Luis terminó el suyo en un rápido movimiento, como era su costumbre con todas las cosas. Consumo sin apreciación. Adquisición sin valoración. Siempre corriendo hacia el próximo momento, sin saborear el presente. En esto, como en tantas otras cosas, éramos fundamentalmente diferentes. Los mariachis estaban a mitad de Cielito Lindo, la audiencia uniéndose en el estribillo de «ay, ay, ay, ay», cuando noté los primeros signos. Luis parpadeó repetidamente, como si intentara aclarar su visión. Su mano derecha se movió ligeramente hacia su frente, un gesto abortado a mitad de camino. Su respiración se hizo más profunda, más laboriosa. Comenzó a arrastrar las palabras a mitad de una frase sobre expansión empresarial, las sílabas estirándose como dulce de cajeta caliente. Sus ojos perdieron el foco, mirando ahora ligeramente por encima de mi hombro, en lugar de a mi rostro. Se puso de pie abruptamente, probablemente intentando llegar al baño o a un lugar privado donde pudiera recuperar el control. Esta decisión resultó ser un error fatal para su plan. Sus piernas no respondieron como esperaba. Se tambaleó primero hacia la izquierda, luego compensó excesivamente hacia la derecha. Dio 2 pasos inestables y colapsó directamente contra el violinista del grupo de mariachis. El músico, un profesional experimentado, intentó sostenerlo,
mientras protegía su valioso instrumento. Pero el peso completo de Luis era demasiado. Ambos cayeron en un enredo de extremidades y sonidos discordantes. La música se detuvo abruptamente. El cantante principal se quedó con la boca abierta, a mitad de un canto. El silencio cayó sobre el patio como una cortina pesada. Los invitados jadearon colectivamente. Luego se reunieron alrededor del espectáculo inesperado. Mariana soltó su copa, que se estrelló contra el suelo de terracota, pequeñas gotas de tequila salpicando sus zapatos italianos. Corrió al lado de su esposo, su rostro una máscara de confusión y alarma. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba ayudarlo a incorporarse. Luis balbuceaba incoherencias, sus ojos rodando ligeramente hacia atrás. Su rostro bronceado artificialmente había adquirido un tono grisáceo, alarmante. El violinista se levantó con dignidad ofendida, revisando su instrumento en busca de daños mientras murmuraba maldiciones discretas. Permanecí sentado en mi banco, observando la escena desarrollarse con el interés desapegado de un auditor, revisando discrepancias en una cuenta ajena. Tomé otro sorbo de mi tequila legítimo, saboreando ahora tanto el sabor como la ironía del momento. El reloj inteligente en la muñeca de Mariana seguía grabando fielmente, la luz roja parpadeando constantemente, pero estaba capturando al sujeto equivocado. No era yo quien se tambaleaba y balbuceaba frente a la élite de Guadalajara. No era yo quien estaba destruyendo su propia reputación con cada segundo que pasaba. A veces los cálculos más devastadores son los más simples. Un simple intercambio de variables puede alterar completamente el resultado de cualquier ecuación. Luis fue levantado con dificultad por dos invitados masculinos, empresarios corpulentos con experiencia en manejar amigos intoxicados después de largas noches de negocios. Arrastraron sus pies por el patio de baldosas mientras él intentaba recuperar cierta dignidad, fallando miserablemente. Mariana dirigió la procesión hacia el interior de la casa, disculpándose profusamente con los invitados que abrían paso. Sus ojos encontraron los míos brevemente desde el otro lado del patio. La confusión en ellos era genuina. El plan estaba descarrilando frente a sus ojos, y no comprendía cómo. Luis fue llevado al dormitorio principal en el segundo piso. Una habitación que yo había visitado solo una vez, cuando Mariana quiso mostrarme la renovación costosa que habían realizado. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, teorías y rumores naciendo y expandiéndose como hongos después de la lluvia. Sobrecarga de trabajo, agotamiento, insolación, demasiado tequila con el estómago vacío. Las excusas volaban generosamente. La sociedad tiene sus códigos, y uno no sugiere públicamente que el anfitrión pueda haber consumido sustancias inapropiadas. Al menos no mientras aún se está en su casa, disfrutando de su hospitalidad. Un médico fue llamado discretamente. Uno de los invitados que había estado presumiendo toda la noche sobre su clínica privada que atendía a celebridades. Sofía apareció a mi lado, su rostro joven marcado por la preocupación genuina. Me preguntó si sabía qué había pasado con su padre. Le dije la verdad parcial, que parecía exhausto y probablemente había bebido demasiado rápido. Ella asintió, aunque sus ojos mostraban que sospechaba algo más complejo. Siempre había sido una niña observadora. Le sugerí que fuera a ver cómo estaba. Ella dudó. Luego me apretó la mano antes de dirigirse al interior de la casa. Los invitados comenzaron a partir en grupos pequeños. La fiesta efectivamente terminada con el colapso del anfitrión. Los mariachis, profesionales hasta el final, terminaron un último número antes de empacar sus instrumentos. Les dejé una propina generosa mientras salían. Un pequeño reconocimiento por el momento involuntariamente cómico que habían presenciado. El violinista me agradeció efusivamente, aparentemente recuperado del incidente después de confirmar que su instrumento no había sufrido daños. Mariana permanecía arriba, presumiblemente al lado de Luis. No intenté subir a verlos ni a despedirme.
Sabía que mi presencia no sería bienvenida en ese momento de crisis. Las disculpas y explicaciones vendrían después, cuando creyeran haber encontrado una narrativa aceptable para lo ocurrido. No tenía interés en escucharlas. La evidencia habla más fuerte que las explicaciones. Los números cuentan su propia historia para aquellos que saben leerlos. Me encontré con Sofía brevemente en el recibidor mientras me preparaba para irme. Me dijo que el médico había declarado que su padre probablemente estaba sufriendo de agotamiento severo, combinado con demasiado alcohol. Una explicación conveniente que mantenía el prestigio familiar intacto. Le recordé que me llamara si necesitaba algo. Ella asintió, su expresión dividida entre la preocupación por su padre y el deseo de creer en la explicación oficial. La juventud tiene el don y la maldición de la esperanza. Me despedí con un abrazo, inhalando el aroma a coco de su champú, tan diferente de los perfumes caros y artificiales que saturaban el resto de la casa. Conduje a casa en silencio, sin encender la radio como era mi costumbre. El camino desde Tlaquepaque hasta mi apartamento en el centro histórico de Guadalajara nunca me había parecido tan largo y a la vez tan insuficiente para procesar lo ocurrido. Los detalles de mi venganza ya se estaban formulando en mi mente como una hoja de cálculo perfectamente diseñada. Columnas y filas de acciones y consecuencias alineándose con precisión matemática. El peso de la traición alimentaría lo que vendría después, proporcionando la energía necesaria para ejecutar lo que debía hacerse. No sería una venganza emocional, impulsiva. Sería calculada, precisa, inevitable como un balance final después de décadas de errores contables. A la mañana siguiente, después de una noche sorprendentemente tranquila de sueño, llamé a mi banco. Banjercito, donde había depositado mis ahorros de jubilación después de 40 años de trabajo honesto, donde me conocían por nombre y me ofrecían el café especial reservado para clientes preferenciales. Había estado haciendo transferencias mensuales de 150,000 pesos mexicanos a varias cuentas conectadas a Luis y Mariana. La hipoteca de la villa, los gastos de la incubadora tecnológica, los proveedores de la boutique de Mariana, las colegiaturas de la escuela privada de Sofía, pequeños lujos como el servicio de jardinería y la membresía al club de golf, la infraestructura completa de su vida ficticia de éxito. Era hora de realizar mi propia disrupción, como diría Luis en su jerga empresarial vacía. Cancelé todos los pagos programados con efecto inmediato. Todos, excepto la colegiatura de Sofía, que transfería a una cuenta separada a nombre de mi nieta, accesible solo cuando cumpliera 18 años. El gerente de mi sucursal, Héctor Ramírez, hijo de un viejo colega, me preguntó si había algún problema con las cuentas o si estaba insatisfecho con el servicio. Simplemente declaré que mi estrategia de inversión había cambiado, que buscaba diversificar mis activos. Términos bancarios sólidos que no invitaban a más preguntas. Los números no requieren justificación emocional. Son fríos, precisos, inmutables en su verdad fundamental. Mi hija había intentado destruir mi dignidad. Había planeado exhibirme como un anciano confundido para tomar control de mis finanzas. Yo respondería revelando la verdad detrás de su fachada, exponiendo los cimientos de arena sobre los que habían construido su castillo de naipes. Sería doloroso, especialmente para Sofía. Pero algunas lecciones solo pueden aprenderse a través del dolor. El dolor de la verdad siempre es preferible a la comodidad de la mentira. Al menos en mi libro de contabilidad moral. Su colapso financiero comenzó como un susurro, casi imperceptible para aquellos no entrenados en detectar las primeras señales de insolvencia. La primera grieta apareció 3 días después de la tequilada. Luis faltó a una reunión programada con inversionistas potenciales de Monterrey, un grupo de industriales regiomontanos que habían volado específicamente para conocer al supuesto Elon de Jalisco y su revolucionaria plataforma blockchain para agricultura de agave. Su excusa sobre intoxicación alimentaria severa fue comunicada por su asistente,
Una joven sobrecalificada y subpagada que sonaba cada vez más escéptica en cada llamada. Los inversionistas regiomontanos, pragmáticos y directos como es típico del norte, no quedaron impresionados. Habían venido por negocios, no por excusas. Comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la incubadora, sobre los prototipos que supuestamente existían, sobre las patentes pendientes que Luis había mencionado en sus correos electrónicos. Sin mis inyecciones mensuales de capital manteniendo la ilusión, las respuestas del equipo de Luis fueron insatisfactorias, evasivas, incompletas. Los regiomontanos regresaron a Monterrey sin firmar ningún acuerdo, llevándose consigo rumores sobre problemas en el paraíso tecnológico de Jalisco. La primera demanda legal fue presentada en menos de 3 semanas. Un joven fundador de startup, Pablo Durán, que había invertido sus ahorros y los de su familia en la incubadora, alegó malversación de fondos. Afirmó que el dinero prometido para desarrollo de software había sido desviado para gastos personales de Luis. Solicitó una auditoría completa y la devolución de su inversión inicial de 700,000 pesos. El documento legal llegó a las oficinas de la incubadora un martes por la mañana, enviando ondas de pánico a través del personal. Otros inversores y fundadores siguieron el ejemplo de Pablo, sintiendo sangre en el agua como tiburones experimentados. 3 demandas más fueron presentadas esa misma semana. Los abogados de Luis, acostumbrados a redactar contratos favorables y acuerdos de confidencialidad, se encontraron repentinamente en terreno desconocido. La defensa contra alegaciones de fraude financiero requiere un tipo diferente de experiencia legal, una mucho más costosa y difícil de encontrar con prisa. Periodistas locales comenzaron a llamar a la oficina, primero 1 o 2, luego docenas, preguntando sobre los problemas en la incubadora que alguna vez fue anunciada en periódicos y revistas como el futuro de la tecnología en Jalisco. El Informador publicó un pequeño artículo en su sección de negocios. Mural siguió con una pieza más extensa, citando fuentes anónimas dentro de la empresa. Las redes sociales amplificaron cada rumor, cada especulación. La comunidad tecnológica local, siempre hambrienta de chismes y schadenfreude, festejó con el espectáculo de un gigante tambaleándose. Luis dejó de contestar su teléfono. Su asistente renunció después de 2 semanas de mentir constantemente sobre su disponibilidad. Las oficinas de la incubadora, un espacio abierto y moderno en el distrito financiero de Zapopan, que costaba 80,000 pesos mensuales en renta, comenzaron a vaciarse. Primero los consultores externos, luego los desarrolladores contratados. Finalmente incluso el personal de limpieza, cuando los cheques comenzaron a rebotar. Sus redes sociales, antes actualizadas obsesivamente con fotos de reuniones importantes y frases inspiradoras sobre emprendimiento, quedaron congeladas en el tiempo. El último post, irónicamente, era una cita de Elon Musk sobre perseverar frente a la adversidad. Mi teléfono permaneció silencioso durante esas primeras semanas de caída. Ninguna llamada de mi hija. Ningún mensaje desesperado de Luis. Su orgullo, aparentemente, era lo último que les quedaba. O quizás estaban demasiado ocupados apagando incendios financieros para considerar la fuente original de su liquidez. Los observé desde lejos, a través de noticias fragmentadas y conversaciones ocasionales con viejos colegas que se movían en los mismos círculos financieros. Esperé. La paciencia es la virtud más valiosa de un contador experimentado. Mariana llegó a mi apartamento sin anunciarse un domingo por la tarde, casi un mes después de la tequilada. Estaba leyendo tranquilamente en mi sillón favorito un análisis de reformas fiscales recientes que afectaban a jubilados. El timbre sonó con insistencia. Abrí la puerta para encontrarla parada allí, una versión disminuida de la mujer elegante que había sido en la fiesta. Su ropa de diseñador se veía de alguna manera arrugada, a pesar de su calidad,
como si hubiera sido guardada incorrectamente o usada por demasiados días consecutivos. Su cabello estaba recogido en una coleta simple, en lugar del elaborado peinado que solía lucir. Sus ojos estaban bordeados de rojo, las ojeras visibles a pesar del maquillaje aplicado apresuradamente. La invité a pasar sin comentar sobre su apariencia. Le ofrecí café, que aceptó con gratitud excesiva. Nos sentamos en mi pequeña sala, el silencio extendiéndose entre nosotros como un abismo creciente. Finalmente habló, su voz ligeramente ronca. Habló de contratiempos temporales en los negocios de Luis, de malentendidos con inversionistas que pronto se resolverían, de problemas de flujo de efectivo que eran comunes en el ecosistema de startups. No mencionó la tequilada ni el intento fallido de drogarme. No hizo referencia a la grabación que intentaba capturar. Yo tampoco mencioné estos temas. Algunas verdades quedan más poderosas cuando permanecen no dichas, flotando en el espacio entre dos personas que conocen perfectamente los hechos. Eventualmente llegó al verdadero propósito de su visita, después de 20 minutos de circunloquios y actualizaciones sobre Sofía que yo ya conocía a través de mensajes directos con mi nieta. Una solicitud de préstamo. Temporal, enfatizó, solo para ayudarles hasta que llegaran nuevos inversionistas, que estaban muy interesados, pero necesitaban más tiempo para realizar su debida diligencia. Nombró una suma que hizo arder incluso mis experimentados oídos financieros. 3 millones de pesos. Una cantidad que representaba aproximadamente un cuarto de mis ahorros totales de jubilación. Hice preguntas específicas sobre sus finanzas actuales, fingiendo ignorancia sobre la extensión completa de su situación. Interpreté el papel de padre preocupado pero desinformado, en lugar de revelar mi conocimiento completo sobre cada centavo que les había dado durante años. Sus respuestas fueron vagas, evasivas, llenas de las mismas palabras de moda que Luis usaba para hipnotizar a inversionistas ingenuos. Disrupción, escalabilidad, pivote estratégico, horizonte de inversión, retorno exponencial, ningún número concreto, ninguna proyección realista, ningún plan coherente más allá de conseguir dinero fresco para mantener a flote su estilo de vida por unos meses más. Le dije que consideraría su solicitud, que necesitaba revisar mis propias finanzas, que la jubilación imponía ciertas limitaciones presupuestarias. Todas verdades parciales que ella aceptó con demasiada facilidad, demasiado acostumbrada a obtener lo que quería de mí. Se fue con un abrazo que se sentía como pura desesperación, sus costillas demasiado prominentes, bajo mi contacto. La observé desde mi ventana mientras subía a un Uber, en lugar del BMW que normalmente conducía, otro pequeño indicador de su declive financiero. Me senté en mi tranquilo apartamento después de su partida, rodeado de los muebles simples, pero de calidad que había acumulado durante décadas. Muebles pagados completamente, sin deudas pendientes, cada pieza seleccionada por su durabilidad y confort, más que por impresionar a visitantes. Miré las fotografías enmarcadas en la pared. Elena sonriendo junto al mar en Manzanillo. Mariana en su graduación universitaria, ojos brillantes de posibilidades. Sofía de bebé en mis brazos. Momentos de felicidad genuina, no construida ni financiada artificialmente. Saqué mi libro de contabilidad personal del cajón de mi escritorio. Un cuaderno de cuero donde había mantenido meticulosos registros de cada peso que les había dado a Mariana y Luis a lo largo de los años. Una costumbre anticuada para la era digital, pero una que me daba satisfacción táctil. Cada entrada escrita con tinta negra precisa. Hipoteca mensual, 100.000 pesos. Gastos operativos de incubadora, 150.000 pesos mensuales. Préstamos de emergencia para inversores insatisfechos, cantidades variables. Colegiatura de Sofía, 35.000 pesos por semestre. Vacaciones familiares en Europa, 1.200.000 pesos. El total,
calculado y recalculado con precisión, me hizo estremecer físicamente. 18.742.350 pesos a lo largo de 6 años. Podría haber comprado una pequeña isla con esa suma. Podría haber financiado becas completas para 50 estudiantes como Sofía. Podría haber construido una clínica en mi pueblo natal. En cambio, había financiado una fantasía que había corrompido a mi hija y permitido a un hombre que no dudaría en drogar a su suegro para mantener su flujo de dinero. Los cálculos eran claros, sus implicaciones ineludibles. El tiempo de números suaves, de generosidad ciega, de autoengaño paternal, había terminado definitivamente. El pago de la hipoteca de la villa rebotó la semana siguiente. El banco, una institución financiera prestigiosa que normalmente maneja tales asuntos, con discreción extrema, envió notificaciones formales, primero por correo electrónico, luego por mensajería urgente, finalmente mediante un representante que visitó personalmente la propiedad. La suma adeudada, incluidos los intereses moratorios, superaba los 250.000 pesos, una cantidad que hubiera sido trivial para ellos semanas antes, cuando mi dinero fluía constante como un río invisible que alimentaba su jardín de apariencias. Mariana me llamó en lágrimas un miércoles por la noche, su voz quebrada por el llanto y la vergüenza. Finalmente admitió que estaban en problemas financieros serios, que el banco amenazaba con iniciar el proceso de ejecución hipotecaria, que necesitaban ayuda urgente. Siguió insistiendo que era debido a la retirada repentina de inversionistas clave, no mencionando las demandas que ahora eran tema de conversación abierta en círculos empresariales locales. No mencionó que el BMW había sido reposeído, que las tarjetas de crédito habían sido canceladas por falta de pago, que el club de golf había revocado su membresía. Hice preguntas cuidadosas, específicas, aparentemente inocentes pero diseñadas para revelar la extensión completa de su situación, sobre los inversionistas, sobre las demandas que había escuchado mencionar a un amigo, sobre la incubadora, sobre la boutique de Mariana. Sus respuestas, entrecortadas por sollozos ocasionales, revelaron la verdad completa de su precaria situación. Habían estado viviendo enteramente de mi apoyo financiero durante más de 2 años, mientras presentaban una fachada de éxito empresarial a sus amigos, familia y sociedad tapatía. La boutique de ropa exclusiva que Mariana había abierto en Andares, ese centro comercial de lujo frecuentado por la élite de Guadalajara, dependía igualmente de mis inyecciones de capital. Sus proveedores en Milán y París, alertados por rumores de dificultades financieras que viajan rápido en la industria de la moda, habían comenzado a exigir pago por adelantado. Las ventas, siempre insuficientes para cubrir los gastos operativos, habían caído aún más cuando las amigas de Mariana comenzaron a distanciarse, sintiendo el cambio en su fortuna, con la intuición depredadora de las élites sociales. Accedí a reunirme con ellos para cenar y discutir posible asistencia financiera. Sugerí el jueves siguiente. Elegí deliberadamente un restaurante modesto en la parte antigua de la ciudad, un lugar llamado La Fonda de Doña Gavina Barraza, famoso por su cocina tradicional jalisciense, un establecimiento antiguo y respetado, pero definitivamente no uno de los restaurantes de moda donde Luis y Mariana solían cenar con sus círculos sociales. La elección del lugar era un mensaje en sí mismo, uno que dudaba que captaran completamente. Llegaron 20 minutos tarde, ambos viéndose disminuidos de maneras sutiles, pero innegables. Luis había perdido el bronceado perpetuo que mantenía con sesiones semanales de cama solar. Su piel ahora mostraba un tono más natural, pero también más pálido, con ojeras prominentes que hablaban de noches sin dormir. Su traje, aunque todavía de diseñador, parecía ligeramente desajustado, como si hubiera perdido peso rápidamente. Mariana había abandonado su habitual ropa de diseñador, italiano por algo más discreto, menos llamativo, un conjunto que podría pasar desapercibido en lugar de atraer miradas admirativas. Su cabello estaba teñido, pero
Las raíces comenzaban a mostrarse. Sus uñas, normalmente mantenidas con manicuras semanales costosas, estaban cortas y sin pintar. La desesperación era evidente en sus ojos, en la forma en que escanearon el restaurante al entrar, como si temieran encontrarse con conocidos en este establecimiento fuera de su circuito habitual. A pesar de sus circunstancias financieras devastadoras, pidieron algunos de los platos más caros del menú, incluida una botella de vino importado que costaba más que toda mi comida planeada. Los viejos hábitos persisten incluso al borde de la ruina. Actuar como rico cuando ya no se tiene dinero es la última resistencia desesperada contra la realidad inevitable. Yo elegí la sopa de frijol más simple y una agua fresca de Jamaica. El simbolismo no pasó desapercibido para Mariana, quien se estremeció ligeramente mientras el mesero tomaba nuestras órdenes, su mirada evitando la mía. La conversación comenzó con las excusas habituales, ahora repetidas tantas veces que sonaban ensayadas como un guión gastado de una obra mediocre. Volatilidad sin precedentes en el mercado tecnológico. Nerviosismo generalizado entre inversionistas debido a condiciones macroeconómicas. Problemas temporales de liquidez que resolverían pronto. Contratiempos que afectaban a todo el sector, no solo a ellos. Los dejé hablar hasta que sus justificaciones finalmente se agotaron, colapsando bajo su propio peso, como un soufflé mal preparado. Entonces, sin ceremonia ni advertencia, coloqué una carpeta manila sobre la mesa entre nosotros. Simple, sin adornos, pero meticulosamente organizada, como todo en mi vida. La abrí lentamente, permitiéndoles ver su contenido gradualmente. Dentro había copias impresas de todas mis transferencias bancarias a sus cuentas personales y empresariales durante los 3 años anteriores. Estados de cuenta, recibos, confirmaciones de transferencias. Todo organizado cronológicamente, con cantidades totales claramente resaltadas en amarillo fluorescente, fechas correspondientes a sus principales compras y supuestos éxitos empresariales anotadas cuidadosamente en los márgenes con mi caligrafía precisa. La evidencia de su dependencia financiera total, expuesta en columnas y filas irrefutables. La historia completa de su éxito ilusorio trazada en números que no podían mentir ni ser reinterpretados. La verdad financiera desnuda, sin adornos ni eufemismos. Sus rostros se drenaron de color simultáneamente, como si una misma corriente sanguínea los conectara. Mariana comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas sin el drama de sollozos. Luis intentó mantener su fachada profesional, su máscara de CEO visionario, pero sus ojos revelaban pánico puro. Comenzó a balbucear explicaciones, afirmando que estos eran meramente préstamos puente entre rondas de financiamiento, inversiones estratégicas de un familiar que creía en el potencial del negocio, adelantos temporales que serían reembolsados con intereses cuando la tecnología finalmente se monetizara. Su voz, normalmente confiada y resonante cuando hablaba de negocios, ahora sonaba aguda y frágil. Sus manos gesticulaban cada vez más enérgicamente, como si pudieran conjurar explicaciones convincentes del aire. Luego produje un segundo documento, extraído de otro compartimento de mi maletín de cuero gastado. Era una transcripción impresa de una conversación entre ellos que había sido capturada accidentalmente por el reloj inteligente de Mariana aquella noche en la tequilada. Las palabras eran inequívocas, impresas en negro sobre blanco, imposibles de negar o reinterpretar. El plan detallado para drogarme con 2 pastillas de Ambien molidas. El esquema elaborado para declararme mentalmente incompetente, basado en mi comportamiento confuso. La estrategia para solicitar control legal de mis finanzas mientras me enviaban a un asilo en las afueras de Guadalajara. Uno que Luis describía como suficientemente cómodo pero económico. Su discusión clínica sobre cuánto dinero les quedaba por extraer de mis cuentas antes de que estuvieran completamente agotadas. Las risas compartidas sobre mi ingenuidad al seguir financiando sus excentricidades.
las bromas crueles sobre mi estilo de vida modesto, a pesar de mis recursos considerables. Todo capturado fielmente por la tecnología que Luis tanto adoraba. Lo había descubierto accidentalmente cuando Mariana sincronizó su reloj con la computadora familiar durante una de mis visitas para ayudarles con declaraciones de impuestos. Los archivos temporales almacenados en una carpeta mal protegida. Una casualidad que solo un contador experimentado, acostumbrado a revisar archivos aparentemente irrelevantes, consideraría un golpe de suerte contable. Las lágrimas silenciosas de Mariana se detuvieron abruptamente, reemplazadas por una palidez mortal. El rostro de Luis pasó del blanco al rojo ardiente, en segundos, como un semáforo mal funcionante. Comenzó a negar todo frenéticamente, su voz elevándose peligrosamente en el restaurante tranquilo. Inventaba explicaciones cada vez más elaboradas y menos coherentes. Que la grabación había sido editada, que estaban ensayando una obra de teatro, que era una broma privada mal interpretada, que habían estado discutiendo un guión para una serie web sobre familias disfuncionales. Lo detuve con un simple gesto de mi mano derecha, el tipo de movimiento discreto pero inequívoco que había perfeccionado durante décadas de negociaciones financieras difíciles con autoridades fiscales y auditores corporativos. Un gesto que comandaba silencio inmediato sin necesidad de palabras. Expliqué con voz tranquila, casi clínica, que tenía copias digitales de estos documentos almacenadas en varios lugares seguros. En mi correo electrónico, en servicios de almacenamiento en la nube, en un disco duro entregado a mi abogado. Mencioné nombres de amigos en posiciones de autoridad que recibirían automáticamente estos archivos si algo sospechoso me ocurría. Les recordé, con el mismo tono que usaba para explicar conceptos contables complejos a clientes confundidos, que los números nunca mienten, que pueden ser malinterpretados, manipulados o ignorados, pero su verdad fundamental permanece inmutable. Y estos números, estas grabaciones, estos documentos, contaban una historia muy clara, una historia de dependencia financiera, engaño prolongado y, finalmente, un complot criminal para incapacitarme y robar el resto de mis recursos. La revelación completa fue como un terremoto para ellos, destruyendo los últimos vestigios de la fachada que habían mantenido incluso en privado entre ellos. Sus cuerpos se hundieron simultáneamente en las sillas baratas del restaurante, como marionetas cuyos hilos habían sido cortados de golpe. Su arrogancia, su sentido de derecho, su confianza en su propia astucia, todo se desvaneció visiblemente. Por primera vez desde que comenzó nuestra relación, vi al verdadero Luis Medina. No al empresario visionario, no al encantador yerno, sino al estafador descubierto. Por primera vez en años, vi a mi verdadera hija detrás de la máscara de Mariana Cárdenas Medina, socialité y empresaria. Les expliqué con precisión matemática que no tomaría acciones legales bajo ciertas condiciones no negociables. No usaría estos documentos para destruirlos completamente, aunque fácilmente podría hacerlo. La policía estaría muy interesada en el intento de drogarme. Los inversionistas y acreedores estarían fascinados por la evidencia de años de fraude financiero. La sociedad de Guadalajara devoraría el escándalo como pirañas hambrientas. Pero esa no era mi intención. La venganza total no serviría a ningún propósito útil y dañaría irreparablemente a Sofía, la única persona verdaderamente inocente en nuestra ecuación familiar. Las condiciones eran simples, claras y absolutas. Primero, todas mis contribuciones financieras cesarían permanentemente a partir de ese momento. No habría más transferencias, préstamos o regalos monetarios. Segundo, mantendrían una distancia respetuosa de mí, excepto en reuniones familiares donde estuviera presente Sofía, para mantener apariencias por su bien. Tercero, buscarían empleo real, trabajo honesto con salarios realistas que produjeran valor tangible en lugar de esquemas elaborados y promesas vacías.
El silencio cayó pesadamente sobre nuestra mesa mientras procesaban estos términos. Los otros comensales continuaban con sus conversaciones alegres, ajenos al drama que se desarrollaba entre nosotros. El mesero apareció brevemente para rellenar nuestros vasos de agua, retirándose rápidamente al sentir la tensión palpable. Luis finalmente habló después de varios minutos, su voz apenas audible, despojada completamente de su confianza habitual. Preguntó sobre la incubadora, sobre los inversionistas que ahora los demandaban por fraude y malversación, sobre la hipoteca de la villa que estaba a punto de entrar en ejecución formal, sobre los proveedores de la boutique que exigían pagos inmediatos por mercancía ya vendida, sobre las colegiaturas atrasadas de Sofía. Su mundo se estaba derrumbando alrededor de ellos, como un castillo de naipes en una corriente de aire, y desesperadamente buscaban una salida, una solución, un milagro financiero de última hora. No ofrecí ninguna. No había soluciones mágicas, no había atajos. Los números habían hablado, y las consecuencias ahora fluirían inexorablemente como tinta roja en un balance negativo. Les dije con calma que sus problemas eran ahora exclusivamente suyos para resolver, que el mundo real, el que existía fuera de su burbuja artificial financiada por mí, operaba con reglas claras de causa y efecto, de responsabilidad y consecuencia. Les recordé que a pesar de todo, todavía poseían activos valiosos que muchos en el mundo envidiarían: educación universitaria, salud, juventud relativa, contactos sociales, habilidades que podrían aplicarse a trabajo real. La ironía de un viejo enseñando a los jóvenes sobre valor verdadero y recursos no financieros no se me escapó, pero me abstuve de señalarla. Me levanté para irme después de pagar la cuenta completa, un último acto de generosidad paternal. Dejé la carpeta sobre la mesa entre ellos, un último regalo. La evidencia de su traición y mi generosidad, todo meticulosamente documentado, organizado y presentado. El tipo de trabajo contable preciso que había definido mi carrera y mi vida. Les dije que podían quedarse con los documentos o destruirlos, que tenía copias y que las originales ya no importaban, que los números ya habían hecho su trabajo revelando la verdad, como siempre lo hacen eventualmente. Mariana me sujetó del brazo mientras pasaba junto a su silla, sus dedos desesperados aferrándose a la manga de mi guayabera antigua. Su contacto era ligero pero urgente. Preguntó por Sofía, su voz temblando con lo que reconocí como la primera preocupación genuina que había escuchado en años. No era preocupación por sí misma, por su esposo, por su estilo de vida agonizante, sino por su hija. Mi nieta de 16 años, estudiante brillante, la única conexión pura que quedaba entre nosotros. Preguntó específicamente sobre el dinero para su programa de intercambio en Barcelona, un sueño que Sofía había nutrido durante años. Le aseguré que el dinero para el programa ya estaba seguro en un fideicomiso educativo a nombre de Sofía, inaccesible para ellos o para mí, que su educación estaba garantizada a pesar de los errores de sus padres. Algunos cálculos, algunas inversiones, trascienden incluso las traiciones más profundas y los desengaños más dolorosos. El alivio en sus ojos fue momentáneo, pero genuino, rápidamente reemplazado por la comprensión renovada de todo lo demás que habían perdido y seguirían perdiendo en los días y semanas por venir. Pagué la cuenta en efectivo, dejando una propina generosa para el mesero que había soportado nuestra incómoda reunión con profesionalismo discreto. Salí a la noche tibia de Guadalajara sin mirar atrás, sabiendo que dejaba tras de mí no solo a mi hija y su esposo, sino también una versión de mí mismo, el padre indulgente, el suegro generoso, el contador jubilado que financiaba silenciosamente sueños ajenos mientras vivía modestamente. Una versión que, como un balance anual obsoleto, ahora podía archivarse definitivamente. El aire nocturno olía a jacarandas en flor y a la promesa de lluvia tardía.
Los faroles amarillos del centro histórico iluminaban las calles empedradas, creando sombras que bailaban entre edificios coloniales. Por primera vez en años, quizás desde la muerte de Elena, mis hombros se sentían ligeros. Los números finalmente estaban claros, todas las columnas sumadas correctamente, todas las discrepancias resueltas. Mi venganza no era emocional sino matemática. No era un acto de pasión sino una corrección necesaria en un balance largamente desequilibrado, un retorno a la precisión y honestidad que había guiado toda mi vida profesional. Sabía que habría dolor en los días siguientes. Para Luis y Mariana, ciertamente, mientras enfrentaban las consecuencias financieras y sociales de sus acciones, pero principalmente para Sofía, quien amaba a sus padres a pesar de sus defectos y quien vería su mundo transformarse dramáticamente. Habría vergüenza cuando sus amigos se enteraran de la repentina caída de estatus, confusión cuando tuviera que cambiar de escuela, dolor cuando comprendiera la verdadera naturaleza de sus padres. Pero también habría verdad. Y en mi experiencia, la verdad, como los números bien mantenidos, finalmente beneficia a todos los involucrados, incluso cuando el proceso de reconciliación es doloroso. Las semanas siguientes trajeron exactamente las consecuencias que había calculado, con la precisión inexorable de una auditoría fiscal bien ejecutada. La villa en las colinas entró formalmente en proceso de ejecución hipotecaria. Anuncios legales aparecieron en periódicos locales. Cartas certificadas se acumularon en su buzón. El banco finalmente colocó notificaciones en la propiedad misma, sellos oficiales adheridos a las puertas ornamentadas que alguna vez dieron la bienvenida a lo mejor de la sociedad tapatía. Tuvieron que mudarse apresuradamente a un apartamento rentado en una zona de clase media, llevándose solo lo que podían, transportar en 2 camiones pequeños de mudanza. La incubadora tecnológica cerró sus puertas oficialmente después de declararse en bancarrota. Los acreedores peleaban por los escasos activos reales, computadoras, mobiliario de oficina, derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías mayormente conceptuales. Los jóvenes empleados, muchos recién egresados de universidades locales, con sueños de ser parte de la revolución tecnológica mexicana, se dispersaron en busca de trabajos más estables. Algunos encontraron posiciones en empresas establecidas. Otros regresaron a negocios familiares. Unos pocos, quizás los más afortunados, aprendieron valiosas lecciones sobre la diferencia entre visión empresarial genuina y espejismos financieros. La boutique de Mariana cerró sus puertas sin ceremonia alguna. Un letrero simple de Serrenta apareciendo en los ventanales que alguna vez mostraron ropa importada de París y Milán. Los proveedores europeos, alertados por rumores que viajan rápido en la industria de la moda, habían exigido pagos completos por adelantado. Cuando estos no llegaron, retiraron su mercancía y cancelaron órdenes futuras. Las clientas habituales, amigas de círculos sociales que podían oler la desgracia financiera como tiburones detectan sangre, comenzaron a frecuentar otras tiendas. El local vacío permaneció así durante meses, un recordatorio silencioso en el centro comercial de lujo. La sociedad de Guadalajara observó con interés apenas disimulado, mientras la fachada Cárdenas Medina se agrietaba y finalmente se derrumbaba completamente. Los mismos círculos que habían celebrado sus fiestas, extravagantes ahora susurraban sobre su caída. Las mismas publicaciones que habían presentado a Luis como un visionario, ahora publicaban análisis sobre las señales de advertencia que todos debieron haber visto. Las mismas personas que habían buscado invitaciones a su villa, ahora negaban haber sido más que conocidos casuales. La sociedad, como los mercados financieros, puede ser brutalmente eficiente en corregir sobrevaloraciones. Luis eventualmente aceptó un puesto de nivel medio en una empresa tecnológica establecida en México City. No como CEO, no como fundador visionario, sino como gerente de proyecto, con responsabilidades claramente definidas y expectativas realistas.
Su sueño de ser el Elon de Jalisco ahora era un chiste amargo en cenas de negocios, aunque nunca en su presencia. Viajaba a Guadalajara los fines de semana para ver a su familia, viviendo en un hotel económico durante la semana. Su BMW fue reemplazado por un Honda Civic práctico. Sus trajes de diseñador dieron paso a ropa de departamento. Su bronceado artificial desapareció completamente. Mariana comenzó a trabajar como consultora para pequeñas tiendas locales, aplicando finalmente su título en administración de empresas de manera práctica y realista. Asesoraba a boutiques familiares sobre inventario, fijación de precios y estrategias básicas de marketing. Un trabajo honesto que producía valor real, aunque con un salario modesto comparado con sus gastos anteriores. Sus antiguas amigas de círculos sociales desaparecieron casi por completo. Algunas por vergüenza ajena, otras por miedo a que la mala fortuna fuera contagiosa, la mayoría simplemente porque las amistades basadas en estatus rara vez sobreviven su pérdida. Sofía vino a visitarme a mi apartamento unas semanas después de que sus padres se mudaran del palacete. Tenía preguntas, naturalmente, sobre el repentino cambio en el estilo de vida de sus padres, sobre la casa más pequeña en un barrio menos prestigioso, sobre los coches vendidos y reemplazados por modelos económicos, sobre las vacaciones canceladas y las membresías terminadas, sobre los susurros en los pasillos de su escuela privada. Le conté una versión suavizada pero esencialmente honesta de la verdad, apropiada para una joven de 16 años que aún necesitaba equilibrar la realidad con cierta medida de respeto por sus padres. Expliqué que había estado ayudándoles financieramente durante años, permitiéndoles vivir más allá de sus medios reales, que ahora necesitaban aprender a vivir dentro de sus ingresos genuinos, como la mayoría de las familias, que el trabajo honesto y la responsabilidad financiera eran valores más importantes que la apariencia de riqueza. No mencioné la traición específica, las pastillas para dormir, la grabación, los planes para un asilo. Esos eran números en un libro de contabilidad que ella nunca necesitaría ver, entradas que no beneficiarían su balance emocional. La visité durante su programa de intercambio en Barcelona 6 meses después, cuando las aguas ya se habían calmado considerablemente. Florecía en ese ambiente nuevo, estudiando economía en una universidad prestigiosa, haciendo amigos internacionales, descubriendo una versión más auténtica de sí misma, lejos de las presiones sociales de Guadalajara. Me habló con entusiasmo de sus planes para estudiar finanzas o contabilidad después de graduarse, de sus sueños de trabajar en desarrollo sostenible o microfinanzas, de proyectos para ayudar a comunidades como el pueblo donde creció su abuelo. Vi en ella la promesa de una nueva generación de la familia Cárdenas, una que comprendía el valor de los números honestos, del trabajo genuino, de la integridad financiera. Mi venganza contra sus padres de repente pareció pequeña y distante comparada con la inversión en su futuro brillante. Algunos rendimientos no pueden medirse en pesos o porcentajes. Algunos balances no se cierran en ciclos fiscales anuales, sino que se extienden a través de generaciones. Mariana y Luis eventualmente se adaptaron a su nueva realidad, como humanos adaptables que son. El orgullo herido sanó lentamente, como todas las heridas, dejando cicatrices, pero también nueva. ¡Ariel! La vergüenza inicial se transformó gradualmente en una humildad cautelosa. La desesperación dio paso a una resignación pragmática y, finalmente, a una aceptación funcional. Comenzaron a visitarme ocasionalmente, primero por obligación familiar, luego quizás con algo cercano a reconciliación genuina. Nuestras conversaciones eran cuidadosamente limitadas a temas superficiales y noticias sobre Sofía, el clima, política no controversial, películas recientes. Nunca mencionamos la tequilada, nunca discutimos el colapso financiero que siguió, nunca hablamos de traiciones pasadas o arrepentimientos presentes. Algunas hojas de balance son mejor dejarlas cerradas definitivamente.
archivadas en ese lugar donde los contadores guardan los registros que ya no necesitan consultarse, pero tampoco pueden destruirse. En público, en las ocasionales bodas o graduaciones, donde coincidíamos, manteníamos la apariencia de una familia normal, funcional, unida por sangre sino por confianza, conectada por historia compartida, sino por afecto genuino. La sociedad de Guadalajara eventualmente perdió interés en nuestro drama familiar, encontrando nuevos escándalos más frescos para susurrar durante cócteles, nuevos imperios para ver caer, nuevas fortunas para envidiar y luego celebrar cuando se desvanecían. En mi 74º cumpleaños, organizaron una pequeña celebración en su nuevo y modesto apartamento. Una reunión simple, sin pretensiones. Sofía vino a casa de la universidad especialmente para la ocasión, trayendo consigo el aire fresco de posibilidades que siempre acompaña a los jóvenes con propósito. Luis sirvió tequila en copitas simples de vidrio. Nada de cristal tallado ni vasos importados. Sus manos estaban notablemente estables mientras vertía medidas iguales en copitas idénticas. Parecía mayor, pero de alguna manera más sustancial, como si la pérdida de la fachada hubiera revelado finalmente a un hombre real debajo. Mariana propuso un brindis sencillo. A la familia, a la salud, a los años venideros. No mencionó el pasado. No habló de restaurar antiguas glorias ni de recuperar posición social. Sus palabras eran modestas pero genuinas, como su vestido de algodón y sus zapatos prácticos. Nuestros ojos se encontraron brevemente sobre los bordes de nuestros vasos. Un cálculo silencioso pasó entre nosotros. Una comprensión tácita. No había perdón completo, pero había un nuevo balance. Un equilibrio frágil pero funcional. Una hoja contable con entradas dolorosas, pero ahora correctamente registradas. Bebimos juntos, el tequila limpio y honesto en nuestras gargantas. Ahora tengo 76 años. El tiempo pasa inexorablemente, como los ciclos fiscales, como los periodos contables. Mi vida ha sido una serie de cálculos, algunos fríos y precisos como deben ser los balances corporativos, otros cálidos y desordenados como son inevitablemente los asuntos familiares. El cálculo final, el que involucró a mi propia hija, y su esposo, no fue el que esperaba ser en mis años dorados. No estaba en mi plan de vida cuidadosamente estructurado. Pero como todo buen contador sabe, a veces debes aceptar pérdidas para preservar el núcleo de tus activos. A veces la depreciación es inevitable. A veces las correcciones son dolorosas pero necesarias. Mi relación con Mariana nunca volverá a ser lo que fue durante su infancia. Ese balance particular está cerrado permanentemente. Luis y yo mantenemos una cortesía distante, un acuerdo tácito de no agresión, suficiente para funcionar en los limitados contextos donde debemos interactuar. Pero Sofía se graduará el próximo mes con honores en finanzas de la Universidad de Barcelona. Me ha pedido consejos sobre abrir su propia firma consultora especializada en ayudar a pequeñas empresas familiares. Los números entre nosotros son claros y verdaderos. El balance intergeneracional, al final, quizás sea positivo. La venganza, he aprendido a través de esta experiencia inesperada, es también una forma de contabilidad, un reequilibrio de cuentas, una corrección necesaria cuando los libros han sido falsificados durante demasiado tiempo, una auditoría dolorosa pero inevitable de relaciones y valores. No hay gloria en ella, no hay satisfacción duradera, solo la satisfacción silenciosa y algo melancólica de restaurar el orden, de hacer que los números finalmente cuadren después de años de discrepancias ignoradas, de establecer un nuevo punto de partida desde el cual, quizás, algo más auténtico pueda eventualmente crecer. Los fantasmas de aquella noche en Tlaquepaque todavía me visitan ocasionalmente, emergiendo de las sombras cuando el silencio de mi apartamento se vuelve demasiado profundo. El sonido de los mariachis mezclándose con el recuerdo del rostro sorprendido de Luis mientras caía entre instrumentos.
La imagen de la traición en los ojos de mi hija cuando comprendió que su plan había fallado espectacularmente. El peso de la copita en mi mano, mientras decidía el curso de acción que alteraría permanentemente nuestras vidas compartidas. Pero incluso esos fantasmas están disminuyendo ahora, desvaneciéndose como tinta vieja en un libro mayor dejado demasiado tiempo al sol. ¿Has tenido que hacer alguna vez un cálculo doloroso con alguien que amabas, sabiendo que las matemáticas eran correctas, pero deseando con todo tu corazón que los números fueran diferentes?